Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 o por nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Feliz martes. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Comienza Telematutino 11, comienza este martes 19 de mayo. Como siempre, un gran placer estar con ustedes. Como siempre, los comentarios de los temas importantes del país y del mundo. Desde Santiago, la doctora Luz Rosa Estrella con su segmento dedicado a la familia. Y hoy contamos con la participación del licenciado Daniel Toribio. Él es economista, fue director de, fue administrador del Banco Agrícola, del Banco de Reservas, de Hacienda también, ¿verdad? Ministro de Hacienda. Y secretario de Finanzas de Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección política de ese mismo partido. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana, como siempre. Yo le comentaba ahí en el inicio, ¿no? En la conversación que uno tiene, que él tiene suerte con la finanza, porque fue ministro de Hacienda y secretario de Finanzas. Lo que pasa es que en aquella época él administraba, él ahora tiene que buscar dinero. No es lo mismo. Señores, ayer Farideh Raful se sinceró, la ministra de Interior. Y qué bueno cuando un funcionario reconoce y responde ante cualquier problema, en este caso el aumento de los feminicidios, que ella los reconoce. El año pasado, para esta fecha iban 22, ahora van 30. Ella reconoció que las autoridades gubernamentales han fallado en su responsabilidad de garantizar la seguridad de las mujeres que denuncian haber sido agredidas por hombres en el territorio dominicano. Tenemos que seguir trabajando. Hemos avanzado, pero al mismo tiempo hemos fallado como sistema. Mira, está muy bien y eso, por lo menos más sincera que la ministra de la Mujer, que dijo que más son las que se salvan y puede ser cierto que las que mueren asesinadas por sus verdugos. Y en esto vamos a ser claros, hay un tema que cuando una persona, en este caso una mujer o un hombre, acude a las autoridades buscando protección y denunciando que es víctima de acoso, de amenazas, ahí hay una parte que las autoridades pueden hacer. Pero hay otra parte muy importante que es la preventiva. Vamos a decir que esta parte es represiva y ahí hay un acompañamiento. Pero a esta sociedad tenemos que comenzar a que nos eduquen de forma distinta. Y algo está fallando en el sistema. Hay muchos hogares monoparentales, hay poca tolerancia a la frustración, no sabemos perder, los hombres no quieren que una mujer que ya le diga que ya no es de él, esté con otra persona, o que quiera seguir su vida hacia adelante. Y eso hay que educar de una forma diferente. No que la mujer sea superior al hombre o que sea igual, sino que son seres humanos que tienen derecho a escoger su vida. Hay que comenzar desde abajo, desde la escuela. Desde el maternal es que hay que comenzar. Y a educarse en ese sentido, porque por más casas de acogida que existan, por más escuela de educadores, de abusadores que los hay, de educación para hombres cuando son agresores, lo más importante, es importante esa parte, pero lo más importante es la prevención, es cómo nos están educando, es que cuáles son los modelos que pudieran estar influyendo en que haya tanta violencia en la República Dominicana. Que la comparemos con otros países y que decimos que estamos bien, no podemos vernos así. No podernos mirarnos el ombligo, como siempre, darnos vuelta, buscándonos la colita, sino ver cómo país podemos ser mejores. Y esto es desde nuestro círculo íntimo hasta toda la sociedad. Y ahí es un gran trabajo, que debe ir en compañía no solamente de la parte del Ministerio de la Mujer, del Ministerio del Interior, de cuándo se van a poner la denuncia, es cómo se maneja la mujer, cómo se maneja el hombre, cómo se maneja la familia. Y todo eso intervenido de forma conjunta para que podamos tener resultados diferentes. Pero obviamente la parte más grave es cuando una mujer pone una denuncia y entonces no recibe el apoyo, que fue el caso de Esmeralda, que denunció en la unidad de violencia de género y la mataron a pocas cuadras del lugar, a las pocas horas de ella poner la querella. Es porque que tú pones una querella y eso viene a funcionar a la que Cuchumí no se sabe a cuántas horas después. Pero imagínate. No tienen los agentes, Ramón, pero no tienen a veces los agentes. Tú sabes que a veces hay que ir a buscar a una persona porque la van a intervenir y tienen que pagarle el taxi y buscar a veces tú mismo los policías para que vayan. Pero entonces así, ¿no? Entonces no hay una política de Estado para enfrentar el feminicidio.
Bueno. Si tenemos esa precariedad de que solamente tenemos la unidad y ya, y no hay un policía ahí o un fiscal presto a apresar el individuo, entonces no estamos haciendo nada. Seguirán las muertes, seguirán las muertes. Por otro lado, el PRM surgió del PRD porque el PRD cerró la puerta a la democracia y se eternizó la cúpula. Y el PRM fue exitoso porque su directiva, la actual, fue electa por la base. Una directiva básicamente joven. Funcionó la democracia. Luis Abinader fue electo en el 16 como candidato también democráticamente. Le ganó a Hipólito. Y en el 20. Entonces el PRM tenía este año, por estatuto y por la ley de los partidos, que elegir, que renovar su directiva. Pero, lamentablemente, cuando los partidos llegan al poder, se olvidan de la democracia. La cúpula del partido emitió un comunicado el pasado viernes indicando que va a someter a la Convención Nacional. La Convención Nacional no es más que una reunión de delegados que son empleados legisladores. La directiva actual, la directiva nacional, prorrogarle un año, y a la directiva regional, territorial, durante 2 años. Los alegatos, la situación económica actual, el cierre del estrecho de Hormuz, todo ese tipo de cosas. Y que nuestro país atraviesa por un momento que demanda madurez, estabilidad, responsabilidad y sentido de prioridad en todas las fuerzas políticas nacionales ante los importantes desafíos económicos, sociales y en el contexto internacional que impactan al mundo y a nuestra región. Pero no hemos dicho que tenemos que continuar hacia adelante, claro, que los planes no se detienen, que las obras continúan, que habrán recortes, pero que el país tiene que seguir. Y de hecho el presidente participa local e internacionalmente en eventos y debe hacerlo, por lo menos el presidente. Y se le tiene que vender al país de que vamos trabajando, de que tenemos tropiezos en el camino, pero que tenemos que continuar hacia adelante. ¿Tú recuerdas, Ramón, que el presidente del partido revolucionario, moderno, fue el doctor Andrés Bautista? Sí, y luego, la primera, vamos a decir, provisional. Exactamente, que duró ahí un tiempo, y no recuerdo el secretario general quién era en ese momento. Creo que era Chu Vázquez. Ah, sí, Chu Vázquez. Y luego se renovó y la gente vio con muy buenos ojos a José Ignacio Paliza como presidente del partido, que ha hecho un buen trabajo, y a Carolina Mejía como secretaria general. Y entonces, son dos jóvenes dinámicos. Para además un comité ejecutivo que se llama, en el caso en su mayoría jóvenes. Sí. Pienso que eso fue parte del éxito. Y además, como dije, óyeme, Abinader le ganó en Buenalí, Hipólito Mejía en el 16 y en el 20, pero no en elecciones de delegados, sino votación de la base. Votaron 200,000, 300,000. Pero los partidos, cuando llegan al poder, cierran la democracia. Eso pasó en el Partido Reformista, pasó en el PRD y en pasó en el PLD. Pero que son iguales. El PLD, con Danilo Medina, se inventaron las primarias abiertas. Vote todo el mundo. Ahora no. Ahora el PLD lo que quiere ni siquiera votación de delegados, lo que quiere es encuesta. No, es Abel que quiere encuesta. Sí. Pero hay como un híbrido ahí adentro que obviamente que... Pero no va a la votación de la base, ni a votación abierta ni cerrada. Yo no sé, tienen que ponerse de acuerdo en cómo estamos. Si vamos a detener las cosas porque hay una crisis internacional, o si continuamos la vida y los planes y proyectos y continuar hacia adelante. Entonces hay que ser coherente en ese propio sentido. Habrá que ver cómo esto cae a lo interno del PRM, porque yo supongo que no solamente son José Ignacio y Carolina los que están capacitados para ocupar esas posiciones. Ahí hay mucha gente joven, valiosa, que puede también hacer el mismo trabajo. No quiero decir que lo han hecho mal. No, yo creo que José Ignacio se ha crecido como presidente del partido y lo ha hecho bastante bien. Carolina no lo sé porque como está en el ayuntamiento y como que yo no sé las funciones de la Secretaría General, pero pareciera que han estado conformes por cuanto ella fue ratificada en esa misma posición.
Habrá que ver cómo cae eso, sobre todo al interno del PRM. Mira, en la base cae muy mal, porque tú no solamente tienes el caso del presidente secretario general, tú tienes aspiraciones provinciales. Gente que aspiraba a ser presidente del partido en tal provincia, presidente del partido en tal municipio. No, y si se quedan lo de la cabeza no pueden quitar a los otros. No, es que la idea es que la cabeza se queda 1 año y los otros se quedan 2 años. Pero ya uno sabe que de ahí en adelante se quedan y que se miren en el espejo del reformista, del PRD, del PLD. Es decir, cuando los partidos comienzan a no renovarse y a eternizar las cúpulas, por ahí que comienza el declive de las organizaciones, porque no es renuevo, no es relevo, se quedan los mismos. Y entonces, todavía es peor cuando se trata de un partido de gobierno que es relativamente joven y que se supone que debe de... la democracia no debe ser un estorbo. No, y además que si aspiran lo mismo a quedarse, ¿por qué no hacerlo democráticamente? Y yo quiero repetir, pero si hay otros que quieren aspirar, Vamos pues se les da vamos a medir, ¿no? Pero entonces además, en el 27 ustedes van a hacer lo mismo. Si hay una crisis mundial, ustedes van a decir, no se puede hacer convención. Tenemos que llegar a un acuerdo. No, o entonces, o modificar los estatutos que digan las autoridades darán tantos años, pero si existe un terremoto, si existen condiciones internacionales, qué sé yo qué, pueden quedarse ponerlo ahí, que en situaciones especiales, o tal vez lo dicen los estatutos, pueden seguir en el cargo. Pero lamentablemente nuestros partidos, las cúpulas, no practican la democracia. Principalmente cuando se ven en el poder, porque en la oposición sí, a veces juegan a la democracia, pero hay en el poder, nadie quiere soltar. Por otro lado, hoy hay un intento de parar la huelga de los jueces, el Consejo del Poder Judicial, que es el gobierno, vamos a decir, del Poder Judicial, y que lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que lo integran los presidentes de los diferentes tribunales. Va a intentar, yo no sé cómo, porque ya tenemos un presupuesto en ejecución. El Poder Judicial es autónomo, incluyendo presupuestariamente, pero su presupuesto se lo fija el presidente de la República y el Congreso, y siempre es menor a lo que establece la ley. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para mejorar las condiciones salariales y hasta de las condiciones de trabajo de los jueces de los diferentes estamentos? Mira, eso amerita una revisión, Ramón, y además de una revisión, un ejercicio de sinceridad y de transparencia. Porque conjuntamente, como salen declaraciones de los jueces de Santiago que deploran las condiciones en que faltan personal, que falta personal administrativo, que las infraestructuras no están bien y que no se sienten cómodos como están operando, hoy hay una noticia que la reseña el prestigioso periódico Listín Diario, donde dan algunas informaciones que contrastan con la que ofrecimos ayer de salarios, sí, tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría General de la República. Y esta parte da cuenta que de acuerdo a los datos institucionales, la escala salarial vigente establece ingresos que varían según el rango del tribunal, los cuales se suman a un amplio paquete de incentivos y bonificaciones y coberturas de salud y de vida. Entonces, yo no quiero aburrirle, pero vamos a mencionar algunos. Y pensión, y además para la pensión hay como un bono. Mira, estas incluyen gastos de representación equivalente a un 15% del salario y gastos de combustible correspondiente al 10% del sueldo. También una exoneración cada 5 años para importar un vehículo, una facilidad vehicular. También cuentan con seguros de salud, de vida y retiro. Es decir, consiste en una cobertura 100% de parte de la institución del plan Platinum de Humano de Seguro, con coberturas especiales para el juez y sus dependientes directos, es decir, cónyuges e hijos menores de 21 años. Igualmente planes dentales, seguros de vida con vigencia garantizada hasta los 80 años de edad y un plan de retiro de sistema propio. Además, un bono por antigüedad de 5 salarios de 225,000 pesos. Además, 15 salarios al año y bonificaciones. Ellos cobran, además del salario de la Navidad,
el día 7 de enero, que es el día del Poder Judicial, también tienen un salario completo y son 12 regulares más un bono también vacacional que se le da a un salario completo, es decir, 15 salarios. Y a esto se añaden compensaciones variables por desempeño que otorgan 3 veces al año bonos específicos de compras navideñas y asignaciones conmemorativas como el bono del padre y el bono de la madre, apoyo familiar y estatus oficial. Entonces yo quiero saber si todo eso es cierto, Ramón. Si todo eso fuera cierto, más lo que salió ayer, habría que comparar. Yo no sé. ¿Qué están pidiendo? Porque lo que uno ha visto es genérico, es decir, lo de las condiciones de trabajo, lo de que el salario no va acorde al trabajo, a la dedicación. Entonces, habría que ver qué aspiran. Pero según esto dice que no. Dice que no, pero habría que ver si ellos exigen qué, un aumento de qué % o qué cosas adicionales. De cualquier manera, hay un tranque presupuestario, porque ese tipo de cosas debe de hacerse cuando se está discutiendo el presupuesto. Porque ya tenemos un presupuesto de ejecución. Pero había una huelga convocada con las enfermeras. Yo no sé si se... No, llegaron a acuerdo. Pero ese acuerdo indica más recursos. Claro. Todo el mundo lo que quiere más recursos. Y es verdad. Y más en momentos de inflación. Bueno, pero hay que ver cómo aprendemos a vivir con menos en medio de una crisis. Ahora, cuando hay discrepancias, cuando hay muchas diferencias, cuando esas diferencias son aberrantes, entonces la gente se resiente. Por eso que yo digo que el ejercicio ha de ser transparente y público, de qué es lo que están argumentando, qué es lo que están ofreciendo y cuáles son las falencias. Y que se haga un ejercicio de sinceridad al respecto. Mira, por otro lado, el pasado fin de semana, y yo no lo comenté el lunes porque me llamó la atención. Yo no lo entendí, yo recibí la noticia el domingo y digo yo... Una movilización, pero en motores, en una marcha a favor de la instalación del vertedero. Yo no la entendí, yo dije, se habrá equivocado el periodista. Y yo no la entendí. Pero ya yo la entendí porque se comunicaron moradores y personas que están muy al tanto de esto, de que estos señores fueron pagados por la empresa del vertedero. Porque ellos lo que alegaban es que el vertedero va a generar empleos y que necesitamos empleos. Yo dije, bueno, porque a veces los periodistas se equivocan y a lo mejor no entendió bien. Pero no. Es decir, era a favor del vertedero cuando la mayoría está en contra del vertedero y el presidente tiene un compromiso. No, y así como él paró lo de la mina en Romero, porque la población se opone, él tiene que parar la instalación del vertedero porque la población, los que residen ahí, se oponen a un vertedero. Mira, me decía mi asesor, o uno de mis asesores, que los vertederos son importantes, porque la verdad es que si no queremos ver basura en las calles, tenemos que tener un sitio para depositar esa basura. Obviamente, eso se hace públicamente, ¿dónde es el lugar o los lugares que son idóneos para hacer esa deposición de basura? Ese residuo final que se puede convertir en gas, ese gas se vierte y bien manejado, ahí tú no sabes ni siquiera que hay un vertedero. Pero me llama la atención que la Coaba no es una zona deshabitada. No. Ahí viven municipios y tiene cierto dinamismo, es un municipio de Pedro Brand. Creo que es un distrito municipal. Un distrito municipal. De Pedro Brand. Entonces, ¿por qué tiene que ser ese el lugar? Cuando aquí hay muchas zonas que están desérticas o que no tienen población cercana o que no sería una molestia, ¿verdad? La instalación, pero ¿por qué tuvieron que coger ese lugar? Donde ya además se ha dicho que va a dañar la comunidad, que va a ser un retroceso, que es molestoso y que no hay garantía de que eso se haga bien. Porque además es una comunidad con vocación ecoturística, ahí hay arroyos, ahí hay ríos, en fin, y vive muchísima gente. Hay gente que tiene inclusive segunda vivienda. Finalmente, aprovechando que nuestro invitado es economista y que él escribió recientemente sobre la deuda, les quiero presentar un cuadro, porque como a nosotros nos gusta compararnos con otros países, vamos a ver cuál es la situación de la deuda externa. A veces nos comparamos para lo que nos conviene. Para lo que nos conviene. La situación de la deuda externa de la República Dominicana. Pero la República Dominicana está en cuarto lugar, pero en cuarto lugar negativo.
nuestros acreedores internos son 26% y los acreedores externos 74%. Pero si nos vamos a la moneda, el 67% de nuestra deuda es en moneda extranjera, es decir, en dólares o en euros, mientras que el 33% es deuda interna. Solamente Panamá está peor que nosotros, perdón, no Paraguay. Porque el problema es que si tú tienes una deuda externa muy grande en relación a tu deuda total, tú eres muy vulnerable al tema del tipo de cambio. Y fíjate, si tú ves hacia abajo, la mayoría de los países de América Latina tienen mucho menor componente de deuda extranjera en relación a la deuda total. Es decir, tienen un alto componente de deuda interna. La nuestra es menor, 33% deuda interna, 67% deuda externa, deuda en dólares o en euros. Y esa es una debilidad. De eso vamos a hablar, entre otros temas, con Daniel Toribio, porque él tiene unos datos ahí de deuda externa, pero también vamos a hablar de política y de muchísimos otros temas. Nos vemos en la entrevista con Daniel Toribio.